Dios eterno de los cielos, Señor, en cada uno de nuestros corazones hacernos conscientes de caminar al Señor Dios eterno, Padre, colocando toda nuestra atención, nuestra confianza y nuestra mirada en ti, bendito Dios eterno de la gloria, Señor. Que tu palabra hoy corra, Padre, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra traiga luz y claridad a cada vida y a cada corazón, Señor. Que tú derrames hoy sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, la riqueza de la herencia entre los santos, y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Padre, gracias por este tiempo, por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor Dios eterno de la gloria, Padre. Que nuestros ojos, nuestros oídos y corazón se abran, bendito Padre celestial, y que nos des tú la bendita gracia, Señor, de recibir con gozo, con alegría y agrado, Señor, lo que tienes para nuestras vidas hoy, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este momento maravilloso, Señor, y lindo que tú nos permites, bendito Padre celestial, Señor, tener y pasar, Dios eterno de la gloria. Que nos permitas hoy, Señor, poder estar ministrando desde tu presencia, Dios eterno de la gloria. Y gracias, Señor, por tu palabra que es vida y que es eficaz, bendito Padre celestial. Ven a cada corazón hoy, Señor, por el espíritu y la vida de tu palabra, Dios eterno de los cielos. Te lo pedimos a ti con todo nuestro corazón en este día, Señor, en el nombre precioso y en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén, Señor. Vamos a avanzar, estamos en este texto ya una semana, vamos a avanzar más sobre lo que el Señor quiere y desea con cada una de nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 28 y verso 29. Dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Ya el Señor nos ha planteado y nos ha enseñado que el texto de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El texto original habla no solamente de todas las cosas, sino de todas las personas y todas las circunstancias. La traducción original lo revela, lo habla así, o el corazón del Señor así lo revela por el Espíritu. Para los que a la fecha estamos en el camino del Señor, todo lo que ha sucedido, cosas, personas y circunstancias, todas esas cosas a la postre le van a ayudar a usted para su bien. Si usted a la fecha todavía se encuentra en el camino del Señor y se encuentra en un lugar como este, déjeme decirle por el Espíritu de Dios y basado y sustentado en la palabra, que el Señor está diciéndonos a nosotros que para los que le amamos, todas las cosas, las personas y las circunstancias nos van a ayudar a cada uno de nosotros para nuestro bien. Y ese bien tiene que ver con su propósito eterno. El propósito para el cual el Señor nos llamó y para el cual el Señor nos creó. Y el propósito para el cual el Señor nos llamó y nos creó es que a través de cada una de esas circunstancias el carácter y la vida de su Hijo Jesucristo se manifieste. La esencia, lo que tiene que ver con Él, lo que tiene que ver con su carácter, lo que tiene que ver con su santidad, con todo lo que es Él. El deseo de Dios entonces, mis amados, en todo lo que la iglesia vive, ¿sí?, en todo lo que Dios permite en medio de su pueblo, es para llevarnos a sacar o a quitar de nosotros todo aquello que no es del Señor Jesús. El anhelo de Dios el Padre es formar a Cristo en nosotros, y todo el trato de Él con nosotros es para quitar lo que no es de su Hijo Jesús. Muchas veces esos tratos son dolorosos. Muchas veces esas confrontaciones son fuertes en una vida y en un corazón. Pero se van a hacer más dolorosas y más intensas en la medida en que yo haga un pare y pueda levantar mi mirada a lo alto y entender que todo el tiempo he venido haciéndolo a mi manera y no como el Señor lo ha establecido y el Señor lo ha determinado. No entender el deseo y el corazón del Señor aquí
va a hacer que nosotros divaguemos como divagó el pueblo de Israel en el desierto por 40 años, dijo el Señor. Este es un pueblo que es duro en el corazón porque 40 años divagó en el desierto. Usted y yo lo sabemos, poco tiempo para poder atravesarlo. Unos hablan de días, unos hablan de unas semanas. Era poco la travesía de ese pueblo en el desierto. Pero por no entender ellos el propósito de Dios en eso que estaban viviendo, el periodo se les alargó. Ellos cambiaron el plan. Y cuando una vida cambia el plan que Dios le ha trazado, el propósito sigue siendo el mismo. El plan de Dios en medio de su pueblo para cada uno de nosotros es diferente. Dios usa un plan en mi vida, Dios usa un plan en la suya, Dios usa un plan en otra persona, pero el propósito sigue siendo el mismo para esa persona, en ese plan diseñado por Dios. Y el propósito de Dios con ese plan que te ha establecido es que el carácter de Cristo se forme en ti y se forme en mí. Por eso el Señor dice que a la postre es para bien, porque se tiene que evidenciar, se tiene que mostrar el Señor. Lo duro es que al pasar el tiempo, los desiertos, al pasar las pruebas y los hornos, muchas veces sigamos siendo las mismas personas. Eso es duro. Pero Dios está ahí para plantearnos a nosotros una manera de vivir diferente a como nosotros la traemos. Entonces, el deseo de Dios es que en los momentos donde somos confrontados por Él, los peros nuestros desaparezcan y yo empiece a recibir los para qué del Señor. Ahí está un hombre como Moisés en Éxodo capítulo número 3. Dios lo llama, Dios lo saca, Dios empieza a entrenarlo, pero cuando usted ve ese llamado, cada vez que Dios le encomienda algo, usted se encuentra con los peros de Moisés. Los peros de Moisés representan los peros de muchas personas esta mañana en este lugar a la hora de atender el llamado del Señor. Usted no puede centrar su vida en los peros, sino en los para qué de Dios frente a ese llamado. Y Dios le habló claro a Moisés en ese tiempo referente a lo que el Señor quería. Y le mostró y le enseñó cosas poderosas del corazón del Señor. De pronto el miércoles hablaremos un poco de la vida de Moisés referente a esto que el Señor nos está planteando a nosotros. El deseo de Dios en toda circunstancia, prueba o persona es que el carácter de Cristo se manifieste a través de su vida y de la mía. No espere que se manifieste en otro porque se va a amargar. Necesita es manifestarse en nosotros. Se necesita evidenciar en nosotros. El pueblo de Dios en la travesía en el desierto erró en algo, como muchas veces ha errado la iglesia. El error de Israel en la travesía en el desierto fue que quiso satisfacer sus propias necesidades y se perdieron de la revelación que Dios quería darles a él. En el desierto, ellos en un tiempo de sed, el Señor se revela como el agua de vida. Piensen esto. Para donde ellos se iban es como si esa roca los siguiera. Y ellos tuvieron que haber entendido eso. Bueno, esta roca para donde nosotros vamos nos sigue. Esta roca para donde nosotros vamos está ahí. Pero ellos, por solamente pensar en suplir sus necesidades, saciar su necesidad física, se perdieron de la revelación de Cristo a través de esa roca, vertiendo agua. Cristo es la roca, dijo el autor de los Hebreos, de los Corintios. ¿Se da cuenta? Y eso es una regla general también, o algo que sucede, más bien, no tanto una regla. Es algo que acontece muy frecuente en el pueblo de Dios, que por estar pensando solamente en saciar mi propia necesidad, pierdo la revelación de Cristo en medio de esa circunstancia. Y por eso entonces muchas veces se empiezan con los interrogantes, con los baches contra Dios. Empiezo a tener conceptos errados, figuras desdibujadas del Señor en mi vida. Y me empiezo a distanciar de que no debería de haberme distanciado. O empiezo a soltar cosas en el Señor que no tuve que haberle soltado. Y eso nos ha pasado a todos los que estamos aquí en este lugar. A todos nos ha sucedido.
Dios entonces quería que ese pueblo en esa travesía por ese desierto comprendiera que el deseo de Dios era no amargarles la vida, sino revelarles a su Hijo Jesús. Pero lo entendieron ellos, lo comprendieron ellos. Ahora, ¿lo entiendo yo? ¿Lo comprendo yo? ¿Cuánto hasta estas alturas de Cristo se revela en nosotros, se manifiesta en nosotros? De eso vamos a hablar hoy. El Señor nos va a enseñar. El pueblo de Dios, por pensar en su propia necesidad, saciarla, se perdió de la revelación de Jesús allí. Un pan que descendía del cielo, imagínate. Pero ellos solamente por querer saciar su propia necesidad, tomaban del pan, muchos tomaron mucho más, frente a una orden del Señor que no. Colocaban su mirada en el piso, pero no la colocaban en el cielo, dando a entender que lo único que querían era saciar su propia necesidad. Y eso pasa muchas veces en la iglesia del Señor, ¿sabía? Dios no está tan interesado solamente en que tu necesidad sea saciada, como en que Cristo su Hijo sea revelado. Si estamos claros ahí, ¿sí? O sea, el problema de Dios no es saciar mis necesidades. Él es Dios proveedor. Pero conociendo el carácter de Dios, Dios está más interesado en que su Hijo se revele en su corazón y en el mío, que en poder saciar esa necesidad. Y no es que no la quiera saciar, sino que nos quiere llevar a algo más intenso y profundo. Por eso Él dijo que no solo de pan, que el hombre viviría. Porque quiere llevarnos a un nivel más intenso, más profundo y más glorioso en el Señor. Israel se perdió eso, ¿sabía? Lo más real en el desierto era la presencia de Dios. Pero ellos fueron conscientes de eso. No fueron conscientes. ¿Por qué? Porque estaban preocupados en satisfacerse en ellos mismos. Lo más real era la presencia de Dios. Imagínate una columna de fuego en la noche, una nube en el día, guiándolos. Era lo más real. Es lo más real. Y será lo más real en el tiempo de prueba para la iglesia. Lo más real seguirá siendo la presencia de Dios. ¿Qué quiere el Señor con su pueblo? Despertar eso, atraerlo, que sea consciente de esa gran realidad, de que el pueblo comprenda que lo que está viviendo en ese momento, en esa área o en esas áreas en especial, mientras tu vida esté con el Señor y en el Señor, mientras estemos todavía en este momento, hay esperanza para usted y para mí. Pero necesitamos entender que todo lo que sucede en torno a su vida, que todo lo que pasa en torno a usted, iglesia linda del Señor, y en mí, tiene un propósito. Dios, cuando habla de su propósito, lo habla de manera singular, no plural. No son propósitos, sino propósitos. Ahí está hablando Pablo a la iglesia en Roma. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. No propósitos, sino propósito. Tiene varios planes con cada uno de nosotros, para nosotros llegar a ese propósito. El problema es que cambiamos el plan de Dios. Y llegar a ese propósito parece lejano, distante, y parece que uno nunca fuera a encajar. No, ¿yo cuándo llegaré a eso? Y lo vemos como un problema, pero el problema no es ese. El problema se encuentra es que hemos cambiado el plan que Dios nos ha puesto a nosotros. O sea, Dios puso un plan en su vida y puso un plan en la mía. Y el deseo de Dios, mis amados, es que ese plan se camine, se ande. Si ese plan yo lo altero, el propósito de Dios no cambia. El propósito sigue siendo el mismo.
pero se va a alargar. Tu desierto, tu prueba. El problema no es Dios, nunca ha sido Dios. El problema se encuentra en nuestra manera errada y difusa de poderlo percibir a Él en el tiempo de aflicción, en el tiempo de prueba. Pero el deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es proveerte. El deseo de Dios es libertarte. El deseo de Dios es establecerte. Y eso lo vimos el miércoles. Él mismo lo quiere hacer. ¿Qué quiere hacer Él mismo con tu vida y con la mía? Quiere fortalecerme, perfeccionarme, afirmarme. ¿Te das cuenta de lo que el Señor desea? Él mismo lo quiere hacer. Porque el problema del pueblo de Dios es que en las circunstancias que vivimos queremos buscar a otros que nos afirmen, y otro de buena manera lo va a poder hacer, pero no va a poder llegar a eso, porque el único que lo puede hacer se llama Jesucristo, nuestro Señor. Él es el único que te puede afirmar, establecer. Él es el único que te puede perfeccionar, y Él lo quiere hacer. Recuerda, lo vimos el miércoles. El problema entonces, mis amados, es haberle prestado toda la atención al pueblo de Israel a saciar su propia necesidad, pero a perderse de la revelación que el Señor quería darles a ellos en la travesía en el desierto. Ese problema muchas veces es el mismo en este tiempo, de no poder percibir el corazón y la mente de Dios, de no poder percibirlo para comprender que el desierto, la prueba, nunca se trata de mi vida, se trata de Él. Él quiere hacer algo, forjar a su Hijo en nosotros, manifestarlo a través de cada uno de nosotros. Cuando el pueblo erró en ese plan que Dios le trazó, entonces el enemigo aprovecha también. O sea, si hay alguien que le gusta que el plan se cambie, es el enemigo. Porque él sabe que si nos saca a nosotros de eso, nos va a entretener y entonces nos puede hacer desviar. ¿Recuerdan ustedes a Adán y a Eva en el jardín del Edén? ¿Recuerdan lo que Dios les dijo a ellos? ¿Recuerdan lo que ellos hicieron? Dios les traza un plan para llevarlos a un propósito, pero ellos cambiaron el plan y el enemigo les ganó espacio, terreno a ellos. Se dejaron guiar por lo sensorial, sus sentimientos, sus emociones. Y ellos que escuchaban a Dios dentro de su corazón, ahora ya por la decisión, por haber cambiado el plan, lo están escuchando fuera de ellos. Por eso dice en Génesis 3 que la voz del Señor se paseaba en medio del huerto. Y Dios no quiere eso. Dios quiere es que la voz de Él la escuches dentro de tu corazón. Porque para eso te creó Dios. Para eso te diseñó Dios. Si me salgo del plan, entonces esa impresión de ya no estar escuchando su voz al interior va a quedar ahí. Y voy a empezar a escuchar unas voces fuera. Y por eso esas voces son las que toman a las personas, al pueblo del Señor. Lo conducen a hacer cosas, pero son cosas buenas. Pero yo no le veo nada de malo a eso. Pero ¿quién te lo habló? A Eva no vio nada malo en el fruto. Era codiciable, agradable, bueno para tomarlo, hasta que lo comió y se lo dio a su esposo. Cambió el plan. Se alargó el desierto. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Dios no lo ha cambiado. Sigue siendo el mismo propósito. Que la vida de Él se manifieste a través de la suya y de la mía. La pregunta es, con la mano en el corazón, ¿cuántas veces hemos cambiado el plan de Dios? Hombre, mujer,
¿Cuántas veces se han cambiado ese plan? ¿Se da cuenta? Entonces Dios me permite algo, como lo vimos en Romanos 28, todas las cosas, las personas y las circunstancias, pero por entender que se trata desde mí, me pierdo de lo que Dios quiso revelarme en ese momento. Y de que el carácter de su Hijo se estableciera en mi vida. La vida de Él se vea dentro de nosotros. Dios no quiere hablarte por fuera. Dios quiere que tú lo escuches desde dentro, de tu interior. Y eso es poder de Dios. Un nivel de intimidad poderoso. Y es el diseño de Dios. Ellos perdieron eso. Y empezaron a escuchar, ¿sí? Fue desde afuera. Entonces el enemigo, que es un imitador, viene y empieza también a hablar cosas. Y entonces yo veo como Eva, que son buenas, agradables, le presto mis ojos, mis sentidos, y empiezo a apartarme de lo que Dios ha establecido y determinado. Se cambió el plan. Y si se cambia el plan, no puedo esperar de que me vaya bien. O en otras palabras, si se cambia el plan, muchas cosas van a cambiar también en tu vida. El propósito sigue siendo el mismo, pero el plan no lo puedes alterar. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Sabe por qué para los que aman a Dios todas las cosas, las personas y las circunstancias les ayudan a bien? ¿Sabe por qué? Porque no sé cuántas veces hemos cambiado el plan de Dios, pero el propósito de Dios contigo jamás va a cambiar. Sigue siendo el mismo para tu vida. Ahora necesito entonces, con esa gran realidad, empezar a moverme en lo que Dios desea y quiere conmigo. No es lo que yo quiero. Porque cuando Dios desea una vida, Dios toma esa vida y la lleva a un lugar de muerte para hacerle entender a esa vida que no depende de ella misma o de Dios. O sea, Dios lo que quiere quitar en el desierto es mi autosuficiencia, mi capacidad, mis cosas, mis logros, mis talentos. En un desierto, ¿de qué te van a servir tus logros? Pero en un desierto, tengas o no la posición, lo que tú y yo necesitamos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Con el rango que tengas o no, o el rango que la otra persona no tenga. Con la posición social que la persona tenga buena, especial, o con la que no tenga tan buena posición social. Ambos en el desierto necesitan a Jesucristo. Entonces la palabra cobra vida, tiene espíritu, viene el corazón, lo toma y lo sacude, lo estremece. Señor, yo voy así, Señor, yo estaba así. Pero me anima, no me condena, sino que quieres que haga un pare y vuelva. Y arranque. Dios es el único que le tiende la mano a sus soldados cuando han caído en batalla. Él es el único, no hay nadie más. No, es que fue por mí. No es por ti. Dios fue, es y será así. El autor de todas las cosas. Absolutamente es así. Este es el deseo de Dios. Entonces, présteme atención a esto. Cuando yo cambio el plan que Dios en primera instancia me ha presentado, me ha planteado, los sentidos, la parte sensorial empieza también a ser desdibujada. O sea,
mi manera de hablar, mi manera de ver y mi manera de vivenciar las cosas van a estar en un plano totalmente diferente de lo que Dios planteó para mí, y por eso empiezo a ver las cosas de manera diferente a como Dios las diseñó para mi vida en un momento. Y entonces todo empieza a entrar por los ojos, todo empieza a entrar, se da cuenta, por la parte de los sentidos, y esa es la que nos coge, nos atrapa, nos encapsula y nos seduce, y nos va apartando paulatinamente de lo que Dios ha determinado. Y entonces Dios, que no tiene afán, empieza a tratar con esa vida, con esa persona, con tal de volverlo otra vez a su propósito eterno. Recuerden a Jonás, todo lo que hizo para después el Señor decirle: le tengo un gran pez. Lo tomó, y cuando lo vomitó, volvió y lo dejó en el mismo lugar. ¿Se da cuenta cómo se alargan los desiertos? ¿Quién los alargó? ¿Dios? No. ¿Quién cambió los planes? Jonás. No cambió los planes porque se le alarga el desierto. Porque está bien que yo caiga en el foso de los leones, pero ¿cuántos llevamos cayendo en el foso de los leones? Daniel cayó solamente una vez. Pero ¿por qué el pueblo está feliz en el foso de los leones? El problema no es Dios. El problema es: cambiaste el plan. Cambiaste el plan. El propósito, no hay diablo que lo pueda alterar, porque es un propósito eterno. Es un propósito eterno. Entonces, por eso muchas veces en este caminar uno empieza a encontrarse con personas que ven de manera diferente, hablan de manera diferente y experimentan de manera diferente este caminar. ¿Se da cuenta? Están en el mismo sitio, pero esa cosa sensorial de los sentidos se mueve diferente en las personas, debido a que hay unos que aceptan ese plan, lo siguen, pero hay otros que cambian constantemente ese plan. Entonces, si usted los coloca a hablar, se va a dar cuenta que van a haber conversaciones diferentes, maneras de ver las cosas diferentes y maneras de vivenciar las cosas diferentes. No cambie el plan, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas, las personas y las circunstancias nos van a ayudar para nuestro bien. Ahora, se lo dije hace unos minutos, ¿cuántos hemos cambiado el plan? Y más sin embargo, Dios sigue siendo bueno y fiel. De no haber sido por la misericordia de Dios y el amor del Señor, sería una locura. Era más fácil nosotros estar haciendo otras cosas, moviéndonos en otros niveles. Pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. ¿Se da cuenta? Porque Él tiene un propósito que es ¿qué? Eterno. Efesios. Efesios capítulo 3. Estamos ahí, ¿sí? Efesios 3, verso 11. Solo quiero corroborarle otra vez con otro texto que el propósito de Dios es eterno. No es cualquier propósito, y que es no plural sino singular. Muchos son los planes, uno es el propósito. Verso 11. Conforme a los propósitos o al propósito. ¿Cómo es ese propósito? Eterno. O sea, ¿lo puede alterar el diablo?
No puede alterar el diablo. Pero los planes sí. Conforme al propósito eterno que hizo en quién, en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos ¿qué? ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Por medio de quién? En Él. Recuerde, no es su fe, es la fe de Dios en usted. Así lo traduce el original. Su fe y la mía no aguantan para nada. No es que yo tengo mucha fe, no. No es que usted tenga mucha fe. Es que dentro de usted, si usted dice que tiene fe, dentro de usted tiene que estar habitando ese ser. Y ese ser que habita dentro de usted es eso que usted necesita en ese momento. Marcos 13 habla de eso. Romanos, los originales hablan de eso. Es la fe de Dios, no la fe mía. Mi fe no aguanta. Es la fe de Él, es Él en nosotros. Entonces dice el verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, lo está diciendo igual, ¿sí? Como el Señor dijo en Romanos 8:28, Pablo está pasando por tribulaciones, pero eso va a ser para algo poderoso. Digo, estas tribulaciones mías se van a convertir en vuestra gloria, en algo. Van a estar animados, van a ver que no se trata de mí, van a ver que se trata del Señor, van a ver que en medio de todo esto Cristo cada vez más y más y más va a crecer en medio de nosotros. Y cuando le digo de que Cristo cada vez va a crecer más y más en nosotros, le estoy hablando del propósito eterno de Dios. Presten atención porque usted hoy va a escuchar cosas especiales del corazón de Dios, finas del corazón del Señor. El propósito de Dios es ese, que su Hijo se manifieste en cada uno de nosotros. Pero el Señor quiere, sí, que mañana lunes Cristo se haga más grande en usted que hoy domingo. El Señor desea que el martes Cristo se vea más en usted que lunes. Y así es. El Señor desea que el miércoles Cristo sea más grande en su vida que hoy miércoles, sábado, domingo. Y cuando le digo eso, le hablo del propósito. El propósito de Dios con tu vida y con la mía es que cada vez más, cada día más, cada momento más, Él crezca más y la gente lo pueda percibir más en nosotros. Ahora, ¿cómo estamos ahí? No le digo de llenarse de teología, ni de versículos, ni de mensajes. No le hablo de eso. Le hablo es desde que nos encontraron o nos llamaron, porque es un llamado, recuerden. Ahora, levanten la mano los que han sido llamados. Ah, bueno, muy bien. 8. Bueno. Todos hemos sido llamados. Desde el momento en que nos llamaron hasta acá, ¿cuánto ha crecido Él en nosotros? Para eso son todas las cosas, las personas y las circunstancias. Dios las permite para nuestro bien. ¿Y qué es lo bueno ahí? Que Él crezca, que Él se haya visto más a Él. ¿Se dan cuenta que si lo convierto solamente en poder satisfacer mi necesidad, me pierdo la revelación del Señor? La pregunta es, ¿cuánta madurez hay de Cristo ahí? Al pasar el tiempo, al pasar los desiertos y al pasar las pruebas, ¿cuánta vida del Señor? Cuando le hablo de madurez, no le hablo de actividades. Cuando le hablo de madurez, le hablo de carácter de Cristo, de vida del Señor. Le estoy hablando del propósito, de que Él cada vez esté ahí.
crezca más. O sea, si nos volvemos a reunir el miércoles, el deseo de Dios es que más de Él haya crecido en nosotros que hoy.